Ahí que vamos a preguntar. Al respecto de su menstruación de la mujer, ¿Cómo se llama? Menarca. menarca. La menarca. ¿Perdón? Fecha de última regla. Antes. Huarca. ¿Qué más? El arca. ¿Qué más? ¿Qué más de la menarca? ¿A qué edad bueno, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuántos días le dura su ciclo? Eso es su ciclo. ¿Y qué significa el ciclo? Antes, ¿Cada cuántos días le viene menstruación? antes. ¿Que no está embarazada? No, antes. Antes, todavía no hemos preguntado si ya la muchacha tiene novio. Inicio de vida sexual. No, ¿estamos en dónde? ¿Estamos en la menstruación? ¿Qué más de la menstruación, doctores? Cantidad. ¿Qué más? la duración, ¿En qué? ¿O en qué forma? cuántos días le dura, Eso, ¿y eso cómo se llama? ¿Qué es en ella, en las mujeres? ¿Qué significa eso? Si sus ciclos son qué, ya dijeron regulares, pero Regular. si es abundante, si es escaso, ¿qué más? Oligomenorrea. Oligomenorrea, ¿qué más? ¿Qué le sucede a las mujeres constantemente que se ponen de un humor tan hermoso? Si le duele, Dismenorrea. menorrea, menorrea. ¿Qué más, doctores? ¿Qué más preguntaríamos? Si ya terminó la de su menstruación, ¿qué más? ¿Qué más preguntaríamos? ¿Puede ser ¿Mande? presencia de otras secreciones? Si tiene flujos, sí. ¿Qué más? Ajá. ¿Algún embarazo? Aborto. ¿Cómo lo abordaríamos? Primero, porque aunque no esté casada, puede ser que tiene que, Sí, ya empezó la Sexual activa. si tiene relaciones sexuales, si tiene vida sexual activa. Y ahí que preguntaríamos si tiene, si les dice sí, ¿Número de parejas sexuales? ¿qué más? ¿Cuándo El inició? inicio de la vida sexual. ¿Cómo? ¿De la vida sexual qué? No escuché. Inicio de vida sexual activa. ¿Qué más? Métodos anticonceptivos. Uso de anticonceptivos. ¿Qué más?
Si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué más? Preferencias sexuales. ¿Qué más? Si tiene coito anal o vaginal. Si la mujer tiene flujos y está infectada, normalmente, ¿qué va a suceder? Si su vida sexual está empezando, bueno, puede ser por irritación, pero si es una persona adulta joven que ya tiene varios tiempos, si no está casada, pero tiene relaciones, una o dos parejas, puede ser que de ahí viene la infección o las vías por donde hace sus relaciones sexuales. ¿Qué más de eso, doctores? Si está casada y tiene relaciones sexuales, ¿qué le vamos a preguntar? Métodos ¿De anticonceptivos. planificación familiar? Ya lo preguntamos. Embarazos, ¿Cómo se le dice? estas, partos, Pero aquí está. Abortos. abortos, ¿Qué más? Cesáreas, sí, ¿Qué más? Partos. Partos. ¿Qué más? ¿Qué más? El número de hijos. Digo, ¿Qué más? ¿Alguna enfermedad durante el embarazo? Antes. ¿Qué más? Lactancia materna. Antes. ¿Número de hijos vivos o muertos? ¿Y ahí qué preguntaríamos? De los muertos. Vamos a preguntar La causa. cuántos abortos, partos y cesáreas. Partos, cesáreas, y ahí qué interrogaríamos. Si les dicen sí, tuve un aborto, ¿qué preguntarían? Si fue provocado, Los pues, meses a los que Provocado. ocurrió la la edad gestacional del ¿Cómo se llama el procedimiento? Si fue por... ¿Cómo le preguntarían? Que no es un... Si tuvo algún legrado. Y ahí que nos interesaría saber la fecha del legrado. Sí nos interesaría saber la fecha del último y del primer parto, la fecha de última cesárea. ¿Es importante o no es importante? Se le Sí. hicieron una cesárea y ahorita está embarazada otra vez. ¿Será el producto que viene ahorita de riesgo? sí. Sí. Por supuesto. Bueno, todo eso es lo que tienen que preguntar en una mujer es sus antecedentes ginecobstétricos. ¿Qué más podríamos preguntarles, doctor? Que se me estaba pasando ahorita y me acordé que no lo han preguntado.
podría ser mujeres maduras sí, en la menopausia. Antes. Y Papá esa es una Nicolau. pregunta. Eso, Papá Nicolau. ¿Qué más? Si tuvo niños macrosómicos, podría ser. Puede ser. Si sus partos fueron eutóxicos, prolongados o instrumentados, puede ser. O sea, puede ser que le pusieron hasta forceps para la extracción del producto. Válido. Mastografía. Eso, mastografía. Se lo tienen que hacer las mujeres después de los 35 o 40 años, la mastografía, y su papá Nicolau cada año si tienen vida sexual activa. Y si no tienen vida sexual activa, bueno, pues solo que tengan muy mala suerte y tengan un desarrollo de un cáncer, bueno, endometrial o una cosa de esas que no es frecuente. ¿Qué más? ¿Qué más, doctores? ¿Y después qué dijeron al final? Menopausia. En la menopausia. Perfecto. Fecha de última regla. ¿Cuántos años tiene que no regla? ¿O cuándo empezó? Antes antes de la menopausia, ¿qué tiene la mujer? El climaterio. ¿Y de qué se caracteriza el climaterio? Irregularidades menstruales, bochornos, cambios de humor. ¿Ciclos qué? Irregulares. ¿Qué más? ¿Qué empieza a tener la mujer cuando tiene ya 45, 50 años? Más que pérdida de líbido, ¿qué empieza a tener la mujer? ¿Bochornos? ¿Vale? Pues puede ser parte de... ¿El cuál? Doctora Paola. Descalcificación ósea puede ser. Estadificación, no. ¿Qué es lo que empieza a tener en el climaterio la mujer? Sequedad vaginal. Bochornos. Empieza a tener resequedad vaginal. ¿Y qué empieza a tener en sus relaciones? Dolor. Dispareunia. Dispareunia. Así es. Entonces, ¿y eso qué le va a condicionar? La resequedad, el dolor, ¿qué va a empezar a tener esa mujer? Pérdida. Depresión. No, ¿qué va a tener esa mujer? ¿Qué se asocia a todo eso? Que empiezan a bajar los estrógenos, que ya no tiene protección, que tiene dolor, ardor. ¿Qué va a tener esa paciente? Infección vaginal. Infecciones vaginales e infecciones urinarias. ¿Las ha tenido, señora? Hay que preguntarlo. Esos antecedentes ginecobstétricos. ¿Cada cuándo va a ver al ginecólogo? ¿Y en los hombres? ¿Cómo empezamos? A ver si es cierto. Que todos lo saben. Circuncisión. ¿Cómo lo preguntaríamos, doctora? ¿Cómo lo preguntaríamos, doctora Alejandra?
La verdad no tengo idea, pero solo sé que por algunas religiones sí se les hace la circuncisión. Pero no. Sí, pero en México, ¿por qué hacemos la circuncisión? Bueno, en las religiones son los judíos los que hacen la circuncisión. Y mucha gente que lo hace por tradición familiar. Algunos porque tienen problemas el niño también, pero Eso es lo más importante. La mayoría de los mexicanos le hacen la circuncisión a los niños porque no se puede retraer el prepucio o tiene una estenosis en el prepucio o en el meato y no puede orinar el niño. Entonces hay que descubrir el prepucio para poder determinar o ampliar el meato urinario, que no se puede hacer directamente si no lo podemos retraer el prepucio. ¿Qué más es importante? ¿Qué otra cosa? la criptorquidia, que es el descenso de los testículos. ¿Cómo le preguntaría el señor? Al paciente. Cuando nació, ¿sus dos testículos estaban en su lugar? ¿O tiene alguna cirugía? Si su testículo era retráctil, si le fijaron el testículo, si lo descendieron, si es unilateral, si es bilateral. ¿Qué más, doctores? Si hay priapismo también. El priapismo normalmente se presenta en ¿quiénes? ¿Qué es el priapismo? La erección dolorosa. Erección sostenida. Dolorosa y prolongada, de más de 6 horas. Se empieza a necrosar. La región esponjosa del pene, la región. Entonces, pues un niño tiene erecciones y así como las tiene, las baja y no tiene ningún problema, está sano. No se presenta el priapismo en eso, se presenta ya en viejitos, después de los 60 años. ¿Y en qué viejitos? ¿En quiénes? ¿Quiénes son los que tienen el priapismo? Pacientes con hipertensión pulmonar que toman medicamentos Eso. ¿Qué más? como el sildenafil. Más que eso, ¿cuáles son los más importantes que nos causan ese tipo de padecimientos? ¿Lesiones en la columna? No. No, ya el que tiene problemas en la columna, lo que menos le interesa es, le duele todo, doctora. No. ¿Qué medicamentos aplicaría usted para que hubiera un posible priapismo? ¿Y azul? La aplicación de medicamentos intracavernosos, las inyecciones. Esos productos producen erección, pero en ocasiones tienen trastornos de vaciamiento y se quedan con la erección constante. Son los pacientes, o los pacientes que tienen que están hiperglobúlicos, que tienen trastornos también de la coagulación, son pacientes diabéticos que tienen también trastornos en la circulación, obstrucción. En todos esos pacientes se va a presentar. Y son pacientes que ya normalmente tienen trastornos en la erección, trastornos en la eyaculación. Son pacientes que tienen.
Eso lo vamos a ver más adelante para que, dependiendo de los factores y los elementos que tiene, porque sí lo vamos a preguntar. ¿Y dónde lo vamos a preguntar eso? Ya que estamos adelantando eso. ¿En dónde lo vamos a preguntar eso? ¿Dónde lo preguntamos? Dentro de la historia clínica. ¿Mandé? Carlos, Adrián. No, pues esto es lo que estamos preguntando ahorita. Los personales patológicos. Patológicos. En los patológicos. Acuérdense que los patológicos podríamos preguntar desde que nace el enfermo hasta que está a punto de morir. Podemos preguntar todo lo que le ha pasado, todas las enfermedades que ha tenido, todos los padecimientos que cursó en su vida. Todo eso lo podemos preguntar. Pero aquí en los androgénicos, ¿qué es lo que nos interesa? Aparte de que puede ser que el paciente tenga que tuvo una criptorquidia o que tuvo que. Son pacientes que tienen dolor. ¿En qué podemos pensar que ese paciente pudo haber tenido? ¿Un qué? ¿Un Varicocele. varicocele? Si hay antecedentes de cirugías, si hay antecedentes de manejo médico. ¿Qué vamos a preguntar después de eso? ¿Qué preguntamos? Los antecedentes antes, cuando empezamos a hacer monstruos. Pubarca, gonarquia. Así es. Empieza a crecernos más las piernas que los brazos y empezamos a hablar como se nos van los gallos y nos empiezan a salir 3 pelos y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué preguntamos? ¿Poluciones nocturnas? Sí, pues ya si se lo preguntan a un viejito ya no se acuerda, pero bueno. Sí, normalmente, y es normal que una persona joven que está en pleno desarrollo, con hormonas hasta arriba y sin poder eliminar todos esos elementos, pues bueno, va a tener erecciones matutinas, va a tener noches húmedas. ¿Es normal? Sí, es normal. Porque ya en otra persona a los 60 años le preguntan, ¿y usted tiene erecciones matutinas? ¿Y qué es eso? No, no es cierto. Entonces va a depender de la edad y cómo progresa cada uno de los pacientes. ¿Qué más, doctores? De los antihipertensivos. ¿Podría ser si tiene eyaculación precoz? Me preocuparía más si se le preguntaran que actualmente está con eyaculaciones precoces. Pero en gente muy joven, pues eso sucede, ¿no? Siempre hay esa posibilidad y son eyaculadores precoces que se va a ir mejorando con la edad y con la vida sexual. Se empieza a tener un mejor control. ¿Qué más? Ya vimos que tiene poluciones, ya sabemos que tiene erecciones, ya sabemos que ahora sí ¿qué más nos interesa saber? Inicio de vida sexual. ¿Perdón, Alex? Inicio de vida sexual. Inicio de vida sexual. ¿Qué más? Pues igual número de parejas. Su orientación. ¿Perdón? Su orientación sexual. Orientación. Enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades
enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué más? No sé si dijeron métodos anticonceptivos, ya métodos anticonceptivos. Y en la edad, en el adulto joven, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué más le preguntamos? Si tiene alguna enfermedad, ¿de qué tipo? Si presenta secreciones, Si ha tenido enfermedades venéreas. ¿Qué más? Si toma algún medicamento para la presión, si son diabéticos. Y eso lo podemos preguntar en el adulto o en el de la tercera generación. Su vida sexual, ¿cómo es? Si tiene trastornos de la eyaculación, si tiene erecciones normales, cada cuándo tiene relaciones sexuales, si está satisfecho, cómo lleva su actividad sexual. Y en la siguiente edad que vamos a preguntar, en el adulto, ¿qué le preguntamos? Andropausia. Adulto, ¿qué edad le consideran al adulto? Porque está recién nacido, preescolar, escolar, adolescente, adulto joven, que es de los 18 a los 30 años, adulto de los 30 años a los 45 años, adulto mayor de los 45 a los 65 años, de la tercera edad de los 65 a los 75 y anciano de los 75 en adelante. ¿Ustedes creen que tiene problemas de andropausia el paciente? ¿Qué nos interesa más, doctores? A esa edad, preguntar. Ahorita. ¿Hijos quizás? ¿Mandé? Infecciones. ¿Hijos quizás? Bueno, dicen que ya a esa edad ya deben de estar casados todos los hombres. Pero bueno, no todos se casan. Pero ¿qué nos interesa saber? Sobre todo, como en la mujer. ¿Qué se tiene que empezar a hacer? Ustedes les voy a decir a la edad de 20 y tantos años, ¿y su antígeno prostático, doctores? Pues no, todavía no, doctor, porque según la bibliografía y los estudios, empieza a crecer la próstata. ¿A qué edad? después de los 40. Entonces, a partir de los 40 años, hay que empezar a hacerse su antígeno prostático específico. Y todos los demás estudios. Colesterol, triglicéridos, todo eso, que glucosa, urea, creatinina, todos los estudios en los hombres.
La mujer los estrógenos las protege más. ¿Qué más en los adultos? ¿Qué más les vamos a preguntar? ¿Qué empezamos a preguntarle también? ¿Con qué se ayuda el paciente para sus relaciones sexuales? Viagra. Si está tomando algún medicamento para poder tener sus relaciones sexuales, o si sus relaciones sexuales son satisfactorias. Si él dice, pues estoy normal, ¿no? Pero pues actualmente la mayoría de las gentes usan ya medicamentos, tienen muchísimo estrés, muchísimos problemas y eso condiciona, aparte de la ingesta excesiva de alcohol y algunos tabaco, que es uno de los factores más importantes para la impotencia sexual, el tabaco, igual que el alcohol, disminuye, produce la testosterona, la convierte en estrógenos y empieza a tener trastornos en la libido el hombre. Entonces, no echen mucho traguito, por favor, ahorita. Y en los adultos mayores, bueno, pues si tienen alguna cirugía, si tienen igual que todos, antecedentes quirúrgicos, traumatológicos, todo lo que pueda ser referido a lo andrológico. Y a los 60 años en adelante, si toma algún medicamento para poder orinar, cuál es un chorro, cómo se encuentra, hay que preguntarlo. Y hacer si ya le hicieron un tacto rectal, si ya le hicieron un ultrasonido. No, a mí eso no me va a pasar a mí porque soy muy hombre. Bueno, pues entonces le vamos a mandar a hacer un ultrasonido transrectal. Y el transductor, pues es el doble del dedo. Así es que usted lo piensa, usted sabe si se lo hace o no. Pero hay que hacerlo como antecedentes. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego de los antecedentes andrológicos, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a empezar a preguntar? ¿Condiciones patológicos? Exacto. Empezamos con los patológicos. ¿Y ahí qué vamos a empezar? ¿Cómo vamos a empezar a preguntar? Desde las enfermedades que tuvo en la infancia. Antes, doctora. Porque ahí vamos a descartar muchas cosas. ¿Qué es lo que nos interesa saber? ¿Enfermedades crónicas? Que es básico actualmente en los niños. ¿Y qué antes lo poníamos? ¿Y cómo le podemos preguntar eso? ¿Cómo? Si tiene el esquema de vacunación completo. Y entonces, ¿qué le vamos a pedir al paciente o a la paciente? Su cartilla de vacunación. Cartilla de vacunación. Perfecto. Si nosotros tenemos una cartilla de vacunación y está completa, obviamos que pues, ya no le dio sarampión, ya no le dio rubiola, ya no le dio escarlatina, ya no le dio tosferina, ya no le dio osteoporosis, ya no le dio... O sea, estamos descartando muchísimas enfermedades. Antes todos los que éramos de la época de los 60s y 50s, todas las enfermedades nos dieron, excepto rabia y creo que parvovirus o moquillo, yo creo. Entonces, todas las enfermedades, teníamos que preguntarlos. Antes se manejaba de que si se infectaba uno de rubiola, pegaban a toda la familia.
ponían a toda la familia para que se enfermaran todos y fuera nada más un cuidado para todos. Era el manejo de las enfermedades exantemáticas. Y luego, ¿qué vamos a preguntarles? Ya nos dijeron que tienen una cartilla incompleta. ¿Qué le podríamos poner? Porque sí existía la Sabin, escasa, pero había mucha poliomielitis. Había mucha gente con problemas poliomielíticos. Entonces, actualmente, toda la juventud está el 99.99 sano. Creo que ya se erradicó la poliomielitis. Igual que dicen que la tuberculosis, pero ahí hay otros factores, hay otros elementos. ¿Qué más preguntaríamos? En un paciente que no recibió la cartilla, que era muy frecuente y que tenía muchas complicaciones. Bueno, pocas, no tantas. Si tuvo alguna enfermedad exantemática en la infancia. Sí, sarampión, Varicela, viruela. viruela. La viruela lo vamos a ver si tiene alguna secuela. Varicela, pues si se quedó con algún trastorno. ¿Qué otra enfermedad? El sarampión también dejaba secuelas, pero muy pocas. ¿Pero qué enfermedad era si no nos cuidaba? ¿Qué enfermedad? Y que ahora todavía se presenta, ¿eh? ¿Cómo se llama? Que se presenta, se inflama la cara. Una porción de la cara. Parotiditis. 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 La parotiditis, si no es diagnosticada, que es muy fácil de diagnosticar, y el único tratamiento que tiene la parotiditis es el reposo. 8 días de reposo evita que el virus sea más agresivo y se localicen los testículos. Y la epididimitis por parotiditis la orquitis es terrible. Deja muchas secuelas. Y deja testículos hipotróficos. Hay que tener mucho cuidado para el diagnóstico. Hay que operar al paciente y darle tratamiento muy agresivo con antibióticos, pero es virus, doctor. Se complica muy frecuentemente con bacterias. Y hay que descomprimir ese testículo en un momento dado, si el cuadro es muy severo. Hay que operarlo. Si no, se muere el testículo. Hay que hacerle como el cráneo. Hay que hacerle ventanas al testículo para que no se muera. ¿Qué otra cosa podemos preguntar entre los antecedentes? Y ya lo dijimos, ¿no? Varicocele es un paciente que tuvo problemas de molestias y actualmente no tiene familia, tiene 5 o 6 años buscando familia. ¿Cuál es una de las causas más frecuentes de esterilidad? El varicocele, doctores. Es una de las causas más frecuentes. ¿Qué más preguntamos? En los antecedentes personales patológicos. ¿Enfermedades parasitarias? Además, ¿qué más? Traumatismos, accidentes. Normalmente en la juventud es donde se presentan más los traumatismos.
los accidentes. ¿Qué más hay que preguntar? Cirugías. Cirugías, hay que preguntar cirugías. Toxicomanías. Toxicomanías, así es. Transfusiones sanguíneas. Dentro de transfusiones sanguíneas, dentro de las toxicomanías, ¿cuál sería lo más importante, doctora? Tabaquismo, alcoholismo. Sí, así es. ¿Qué más? Porque ahora ya no se queda nada más en eso la gente. El consumo de drogas. Consumo de drogas ilícitas. Sintéticas, ¿sí? No es lo mismo echarse un churro que echarse un Alexis, uno de esos que lo dejan a uno, perdón. Entonces, sí, es importante que se diga qué se consume, porque al final de cuentas, eso es lo que nos va a dar también trastornos muy importantes en el individuo. ¿Qué más preguntamos, doctores? Las enfermedades crónico-degenerativas. Perfecto. Las transfusiones, las extracciones de sangre. Hay gente que vive con poliglobulia, los que viven en lugares por arriba de 2.500 metros, 3.000, en San Cristóbal. La mayoría de la gente es poliglobúlica, fisiológicamente hablando, pero que la gente que tiene hábitos que condicionan a ese tipo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, bueno, pues va a tener todavía más. ¿Qué más le vamos a preguntar? Si ya tuvieron ¿qué otras enfermedades, doctores? COVID. COVID, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntar? Yo les puedo decir a ustedes que el 80% ya tuvo COVID y ni se enteraron. Aquí los que se mueren son los viejitos. Es que decíamos entrando en el 21, que no se presentaban tan seguido el mataviejitos del COVID-19. ¿Qué más, doctores? ¿Qué otras enfermedades? Hepatitis, ¿qué más? Enfermedades mentales. Enfermedades mentales. Sí, si estuviéramos en un hospital, en un área psiquiátrica. Cardiopatías. ¿Perdón? Cardiopatías. Cardiopatías, ¿qué más? Que lo sufrimos todos los años, doctores. Hipertensión, diabetes. Ya, son las degeneraciones. ¿Mande? Influenza. ¿Qué más, doctores? Que a todos les ha dado, o bueno, solo que ya tengan ustedes la vacuna. Que lo transmite un zancudo. Dengue. Se muere la gente de dengue hemorrágico, doctores. Si no recuerdan uno de nuestros maestros, que no voy a decir su nombre. ¿Qué más? El Zika. Ustedes díganme a una persona y le dio Zika. Hasta ahora me sigue doliendo, doctor. También hay que preguntar. ¿Vale? Chikungunya. Todo. Si estamos en problemas para diagnosticar una infección del paciente, eso lo tenemos que preguntar. Vamos descartando cosas, eliminando factores. Se nos hace más fácil la vida.
o menos problemática, pues, lo digamos de esa forma. Y en los adultos, ya en los viejitos, ¿qué le vamos a preguntar? Que principalmente ya llegando a la edad de esos de los nunca, ya nos operaron de todo. ¿Qué más? Si ve bien el paciente o ya lo operaron de las cataratas. Y así en cada edad preguntar los elementos. Y luego nos vamos al... ¿Qué sigue? Padecimiento actual. Padecimiento actual. Y ahí ese rubro que vamos a hacer, doctores. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué significa para nosotros? Prácticamente el 50% del diagnóstico. Ahí lo vamos a, si no es que más, y lo vamos a corroborar con los signos vitales, la inspección, la exploración física. ¿Cómo empezamos? Motivo de la consulta. Bien. No es la consulta ya. Aquí acuérdense que vamos a corroborar qué es lo que está padeciendo el paciente. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Ya aquí ya vamos directo sobre el cuadro clínico. Y el cuadro clínico va a determinar para nosotros preguntar o confirmar lo que nos está diciendo el paciente. ¿Qué es lo que le vamos a decir al paciente? ¿Cómo empezamos en la plática con el paciente? ¿Pero qué tiempo tiene que? Tiene. Porque ¿Qué es lo que está buscando el paciente? ¿Qué le adolece? ¿Por qué vino al hospital? ¿Y qué día empezó? ¿O cuántos días tiene que empezó? Y si algo importante que siempre deben de tomar en cuenta es si lo que están empezando a preguntar, el paciente no lo ha presentado antes. Porque es que el paciente está con un cólico ureteral intenso. El paciente tiene 10 años presentando cuadros. Igual. ¿Qué significa? Que ese paciente ya es crónico, pero además que no ha tenido un manejo adecuado para evitar que siga produciendo cálculos. Y la actitud que va a tener diferentes en el manejo del paciente o sea, va a ser el mismo, pero ¿qué posibilidades hay de un paciente que ha expulsado de las 2 veces anteriores, ha expulsado su cálculo sin cirugía? A un paciente que no ha tenido que operar 1 o 2 veces. Entonces, inicio. Si no tiene ese antecedente del cuadro que está presentando actualmente. Y de ahí que preguntamos. El modo en el que apareció, si fue repentino, si fue gradual. ¿Qué más? Exacto. Los factores que lo agravan o que lo, digamos, alivian. Antes, o sea. Localización. Antes. Antigüedad. ¿Cuál es el síntoma? ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Qué es lo que está presentando? No es lo mismo que tenga dolor, que tenga ardor,
que tenga náuseas, no es lo mismo. Entonces, el valor o que tenga sangrado, porque los pacientes lo que más nos preocupa es la sangre, pero la nuestra. O el dolor más importante es el mío. Para el paciente así es. Entonces, ya, dolor. ¿Qué vamos a hacer con el dolor de este paciente? ¿Qué vamos a preguntar? ¿Cómo es el dolor? Su localización. ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo preguntaría? ¿Cómo es el dolor o qué tipo de dolor tiene? Tipo de dolor. O sea, no es lo mismo un dolor cólico que un dolor penetrante, lacinante, penetrante, urente, quemante, transfictivo. No es lo mismo, no se comporta igual, las vísceras no todas son igual. Es como el paciente que dice, es que tiene un dolor sordo. Dolor sordo. Puede ser un dolor congestivo, puede ser un dolor opresivo, puede ser un dolor de muerte. ¿Cuál es ese dolor de muerte? El cardiogénico es un dolor necrotizante que te lleva a la muerte, es un dolor que mata. Son diferentes todos esos tipos de dolores. Entonces, una vez que ya determinamos, si el paciente me dice, pues es un dolor como cólico, como de distensión, como de sensación de plenitud, entonces empezamos a decir, bueno, pues es un dolor de, cuando decimos cólico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Abdominalmente. No sé si ya lo vimos con usted, pero ya, como tengo 3 grupos, ya no me... Sería más a vísceras, ¿no? ¿Vísceras qué, doctora Alejandra? Generalmente son músculos. ¿Vísceras qué? Intestino. ¿Qué son? ¿Vísceras qué? ¿Huecas? Huecas. ¿Y qué es lo que duele? ¿Por qué duele la víscera hueca? Por distensión. ¿Y la distensión? ¿Dolor? ¿A quién? Néstor. Perdón. ¿Puede repetir? Es que me está fallando el internet. ¿Mandé? ¿Puede repetir? Que me está fallando el internet. Sí. Si el dolor es por la víscera hueca y dijiste, perfecto, por distensión. ¿Y por qué duele? ¿La distensión? Por el... Uy. ¿Por qué se distiende? ¿Cuál es la inervación del intestino? ¿Por dónde va? ¿Quién es el que nos avisa que está mal el abdomen? Sí. Sistema nervioso periférico. Sería el ¿Parasimpático o? parasimpático. ¿O? O simpático, uno de los dos. Pero hay muy poca inervación simpática. ¿El parasimpático o?
¿Qué otro nombre recibe? Que todo el día anda en la calle, ¿cómo se le llama? Cronosacro. Cronosacro. Y no estudia. Y anda en las fachadas. ¿Vago? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Vago? Vagal. El vago. Sí. Es un reflejo vagal. ¿Y dónde va ese nervio? Hacia las vísceras. Las vísceras. ¿En qué sitio de las vísceras está localizado? En la capa muscular. No. Entre No. la capa muscular. No, principalmente se, digamos, forma contocomplexos para ubicarse a nivel del abdominal en el mesenterio, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí, Que está recubierto, el mesenterio está recubierto. Y uno es parietal y el otro es visceral. peritoneo. El peritoneo, doctores. Cuando se distiende el peritoneo, se dilata el peritoneo. Ustedes pueden quemar el peritoneo, lo pueden cortar en carne viva y no pasa nada. Pero no lo jalen o no lo distiendan, porque ¿qué produce? ¿Qué va a producir eso? Dolor. Además del dolor, ¿qué va a producir? ¿Mandé? Cuando hay un dolor cólico intenso, ¿qué va a producir? Reflejo vagal. ¿Y qué va a provocar? Náuseas. ¿Y Vómito. por qué? Que se intenta vaciar. Evitar que siga distendiendo. Porque va a provocar ese reflejo vagal a nivel intestinal. ¿Qué le provoca? Balanceamiento. ¿Qué le provoca el ilio? Ah, ya les dije. ¿Qué provoca la distensión? ¿Provoca qué? Parálisis intestinal o ilio paralítico. Las secreciones se siguen acumulando, se sigue aumentando. Si no las evacúa, que no lo va a hacer, pues va a salir por el área más rápida, que es por vía gastrointestinal, gástrica. Ahora, nos explicamos por qué viene la náusea, el vómito. ¿Qué más nos interesa saber del dolor? Es tardísimo. Bueno, ya se nos fue la hora rapidísimo. Ok, mañana continuamos con el dolor, que le vamos a estudiar al dolor. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, doctor. Gracias. Doctor, gracias. Muy bien.